Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 1. En este segundo apartado nos vamos a centrar en la actividad, en los agentes económicos y los factores de producción. En el primer vídeo estuvimos hablando de la actividad económica, estuvimos un poco hablando sobre los sectores económicos, cómo estaba organizada la economía, hacia qué se dirige la economía. Ya dijimos que la economía está orientada, está dirigida a satisfacer las necesidades y las carencias de los seres humanos a través de bienes y servicios. Hablamos un poco también de la oferta y la demanda y bueno, pues siguiendo en esta línea vamos a seguir informándonos un poquito más sobre la actividad económica, hablando sobre agentes económicos y factores de producción. Vamos a empezar con los agentes económicos. Los agentes económicos son tres, ¿vale? Y bueno, pues estos tres son una serie de actores económicos, de piezas fundamentales que intervienen en la economía de diferentes maneras, ¿vale? Aportando, bueno, pues diferentes cosas. En primer lugar, las familias, los seres humanos, intervenimos en la economía de diferentes formas. Nosotros aportamos nuestro tiempo, aportamos nuestro trabajo a cambio de un salario, con el cual, pues nosotros con ese salario, con ese dinero que nos ofrecen por nuestro trabajo, pues adquirimos bienes y servicios que son producidos a su vez por las empresas y el Estado. ¿Vale? Aquí podemos ver un primer ejemplo de esa relación, ¿vale? Porque estos agentes económicos, ahora después lo veremos, están relacionados entre ellos, ¿de acuerdo? Interaccionan constantemente entre ellos. Y de esta interacción surge ese flujo económico. En segundo lugar están las empresas. Las empresas, bueno, pues producen bienes y servicios, son las encargadas de producir estos bienes y servicios y los distribuyen a cambio de un beneficio. Una parte de ese beneficio se convierte en impuestos que van a parar al Estado, ¿vale? Y esos beneficios se obtienen con esta producción de bienes y servicios que van a parar a las personas y a las familias, ¿de acuerdo? O también al Estado. Una empresa también puede servirle o puede proporcionar bien o un servicio al Estado, ¿de acuerdo? En tercer lugar está el Estado. El Estado, bueno, pues es también un gran agente económico. Realiza dos tipos de actividad, ya que es el encargado de elaborar la política económica que orienta y controla la actividad económica, es decir, marca un poco las reglas, establece las políticas que van a limitar, pues, o van a establecer eh, ciertas normas, ciertas reglas que se deben cumplir por parte de las empresas y también por parte de las personas, ¿vale? El Estado, además, también se encarga de distribuir ciertos bienes y servicios buscando el bienestar de la sociedad. ¿De acuerdo? Las empresas nos proporcionan muchos servicios, ¿vale? La sanidad, la educación, con el objetivo de mejorar o establecer el bienestar de la sociedad. El Estado se sirve para poder realizar esta distribución de bienes y servicios, se sirve de los impuestos que recauda tanto de las personas como de las empresas y obtiene beneficios de las empresas del Estado o públicas. Todos los estados normalmente tienen ciertas empresas públicas. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro país tenemos, un ejemplo sería Renfe, sería una empresa pública, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también se beneficia del trabajo de los empleados públicos. Los funcionarios que trabajan para el Estado proporcionan, bueno, pues son los encargados de que esa maquinaria, la burocracia, que todo funcione y que, bueno, pues que todos esos bienes y servicios públicos puedan llegar a la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo ahora un ejemplo más gráfico de la relación de estos tres agentes económicos, ¿vale? A ver si, bueno, pues con esto a ver si lo podemos entender un poco mejor. Bueno, pues aquí tenemos por un lado las familias. Las familias son las encargadas de consumir, las empresas son las encargadas de producir, ¿vale? Y el Estado lo dejamos aquí en medio, un poco como el árbitro, la persona que, bueno, también ejerce su papel, ¿vale? Bueno, consumen, como vemos aquí, consumen bienes y servicios que son obtenidos, son producidos por las empresas, ¿vale? Entonces las empresas venden esos bienes y servicios a través del mercado, lo venden a las familias, ¿vale? Las familias somos las que adquirimos esos bienes. Em, las familias a su vez también pagan esos bienes y servicios adquiridos por la empresa a través de ese mercado
y por tanto las empresas obtienen esos ingresos, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues las empresas pagan salarios a los trabajadores y esas familias, esos trabajadores, obtienen ingresos. Las familias, por lo tanto, ofrecen a las empresas, pues ofrecen su trabajo y las empresas se encargan de contratar a esos trabajadores, ¿vale? Pues esta es la relación entre familias y empresas, a través del mercado de bienes, la compra de bienes y servicios y también el mercado de trabajo. ¿Cómo queda el Estado? Bueno, pues el Estado vemos aquí que tiene un papel central, ya que tanto las empresas como las familias tenemos que pagarle impuestos al Estado y el Estado a su vez lo que ofrece, bueno, pues tanto las familias como las empresas reciben servicios públicos, ¿vale? En este caso para las familias, ya hemos hablado de sanidad, educación, y en el caso de las empresas, bueno, pues reciben infraestructuras, ayudas económicas, etcétera, ¿vale? En ciertos casos el Estado ayuda a sus empresas para que éstas puedan realizar su actividad. Bueno, pues pasamos ahora al segundo punto de este apartado, en el cual nos vamos a centrar en los factores productivos. Para producir bienes y servicios se necesitan una serie de recursos naturales, capital, tecnología, conocimientos y, por supuesto, el trabajo de las personas. Bueno, pues estos son elementos que son necesarios para poder producir cosas, ¿vale? Para producir bienes y servicios, ¿vale? Hay 4 factores productivos. En primer lugar, pues estarían los recursos naturales. En segundo lugar, el trabajo y en tercer lugar, el capital, así como la tecnología. La suma de todos estos factores productivos, de esos 4 factores productivos, constituiría lo que se conoce como costes de producción, es decir, lo que cuesta producir un bien o un servicio, ¿vale? Vamos a verlo más detenidamente. Para producir un bien o un servicio necesitamos recursos naturales y en su mayoría, bueno, se encuentran en el medio físico. Estamos hablando de materias primas para crear un bien que necesita algún tipo de, bueno, pues todos los bienes necesitan algo del medio físico, ¿vale? Pues algún mineral, algún elemento vegetal, ¿vale? De la tierra pues también se obtiene vegetales, plantas, alimento, etcétera, ¿vale? Pero también obtenemos del medio físico energía, ¿vale? Estamos hablando, pues, por ejemplo, de recursos energéticos que podemos obtener en el medio físico. El viento, el agua, el movimiento del agua, el petróleo, etcétera. ¿De acuerdo? Todos estos recursos naturales son imprescindibles para poder producir un bien y un servicio. En segundo lugar, el trabajo. Para producir un bien o servicio es imprescindible que haya un esfuerzo humano detrás, ¿vale? Que las personas hagan su trabajo para producir ese bien o ese servicio. Este trabajo puede ser físico o intelectual y, bueno, pues muchas veces su resultado depende de la cualificación o de la formación de la persona, que a su vez, bueno, pues está también muy relacionado con el sistema educativo, el nivel de estudios alcanzado, de la manera de organizar la producción y la tecnología disponible. Bueno, en tercer lugar vamos a hablar del capital. Para, para crear un bien y un servicio, además de esos recursos naturales y ese trabajo, es imprescindible establecer una serie de recursos, en este caso recursos que no son naturales, no se obtienen del medio de la naturaleza, y bueno, pues que también se emplean para producir ese bien o ese servicio y distribuirlo. Estamos hablando del capital, bueno, pues por ejemplo, para crear una empresa y mantener su actividad, bueno, pues hay que hablar del capital financiero, es decir, el dinero, básicamente, ¿vale? Necesitamos dinero para crear esa empresa y mantener su actividad. En segundo lugar, los bienes de capital. Los bienes de capital estamos hablando, bueno, pues de elementos más materiales, como por ejemplo, pues máquinas, edificios, equipos informáticos, vehículos, todos ellos forman los bienes de capital. En tercer lugar, el capital humano. El capital humano, pues estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras
que necesitamos, la inversión que se hace, digamos, el dinero que se utiliza para formar, para generar experiencia determinadas y que constituyen ese capital humano. ¿Bien? Bueno, pues en último lugar estaríamos hablando de la tecnología. Para producir un bien y un servicio es imprescindible el uso de la tecnología y el conocimiento. Estamos hablando de las técnicas que se aplican en la producción, son los instrumentos y procedimientos fruto de ese conocimiento científico y que resultan determinantes en el crecimiento económico, pues estos permiten, por ejemplo, aumentar la producción empleando el mismo trabajo y capital, es decir, incrementar la productividad. Estamos hablando del uso de la tecnología para aumentar, ser más productivos, ¿de acuerdo? La tecnología también nos permite ahorrar costes en mano de obra, ¿vale? Tenemos mucha tecnología, si invertimos en tecnología, pues necesitaremos menos trabajadores, ya que podemos sustituir el trabajo de las personas por máquinas. Además, bueno, pues la tecnología nos permite organizar la producción de una manera más eficaz. El avance tecnológico así es muy relevante, está siendo muy importante, requiere, por lo tanto, invertir en un concepto que, bueno, pues es muy relevante en este tema, que es la investigación, el desarrollo y la innovación, que se conoce como I más D más I. Bueno, pues como ya os he dicho, la suma de estos cuatro factores, de estos elementos que son necesarios para producir un bien y un servicio, bueno, pues la suma de todos ellos constituirían el coste de producción. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Un saludo.